ejecutar en todo el territorio. No solamente el tema de los controles va a ser parte de esta política, pero es una cuestión importante. Sobre todo porque hay que formar cuerpos de inspectores o generar la capacidad instalada en los diferentes municipios para abordar no solamente esta temática, sino un montón de temáticas que hacen a la vida cotidiana y que afectan los derechos de los consumidores. Llámese respeto de la oferta, digamos, que no se puedan cargar tarjetas de crédito o débito, cuestiones que son comunes a lo largo y a lo ancho del territorio. Así que bueno, dicho esto, quiero agradecer al doctor Leonardo Lequíscoco, ya un amigo de la casa, que su predisposición y su colaboración a dar esta capacitación. Es también uno de los pocos funcionarios que quedan a nivel nacional que pueden dar este tipo de capacitaciones y que gentilmente nos ha dicho que sí para desarrollarlo. Él un poco mencionó, yo creo, lo más injusto de todo esto es que uno no pudo en el inicio mencionar su vasto currículum y no solamente sus antecedentes académicos, sino también su experiencia como funcionario, que tiene ya, como él dijo, más de 25 años en la temática de defensa del consumidor y las leyes que integran el plexo normativo. Entonces, quería, bueno, agradecerle, darle la bienvenida a Leo. Vamos a hacer llegar bien su currículum para que todos sepan, en realidad es uno de los principales capacitadores que tiene el país en esta temática. Y bueno, quería agradecerle, darle de nuevo a todos la bienvenida. Así que bueno, Leo, si estás por ahí, te cedo la palabra y el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, señor director. Claro, esta presentación la teníamos que hacer el martes, pero tenemos más de 21 años, así que nos estamos poniendo a tiro con la tecnología, ¿no? Pero ya veo acá que hemos eliminado la restricción de los 40 minutos, me parece. Sí, Un solo exactamente. link. Muy bien, muy bien. Así que eso nos va a permitir hacer la clase de corrido. Por ahí vamos a hacerla, ya dije, son 2 módulos de 45 minutos. Las 2 horas académicas, como se dice en la clase, son 1 hora y media. Podemos, si quieren, a los 45 minutos, por ahí nos vamos a juntar, buscar un mate, un té, pero seguimos. La idea es, de nuevo, hacer una clase dinámica. Yo estoy muy contento, aún con los pequeños tropiezos que tuvimos en la primera clase, estamos muy bien, la gente la veo muy enganchada. Así que bueno, gracias por tus palabras, Pablo. De nuevo también agradecerte a vos y a todo tu equipo la predisposición. No siempre es común en un funcionario que una de sus primeras preocupaciones para con su personal sea la capacitación, darle las herramientas a los trabajadores, pues en definitiva somos agentes de la administración, inspectores, abogados, tener la posibilidad de acceder a las herramientas para trabajar tranquilo. No hay nada mejor en la vida que a uno le guste obviamente lo que hace, pero también tener las destrezas, tener las herramientas y tener, en definitiva también, porque esto es parte de nuestra capacitación, generar este vínculo que estamos haciendo entre la provincia, la dirección general y los municipios, cosa que después va a quedar un feedback, es decir, una línea de contacto sería caliente, porque en estas cosas no se trabaja solo. Ni siquiera digo, ya no estoy pensando en el individuo, sino a nivel municipal. Se trabaja en sintonía con los otros municipios y se trabaja en red con las autoridades de la provincia o del lugar donde se desarrolla la capacitación. Así que así fue pensada la capacitación, así sé, Pablo, que es tu idea, por lo que has hablado con tu ministro y también con el gobernador, así que muy contentos de nuevo de juntar mucha gente. Ahí están en los chats, ya están diciendo buen día a todos. Creo que ya todos manejamos la pantalla y la tecnología, así que bueno, vamos a continuar en la clase de hoy. En el día martes lo que hicimos fue como una presentación general de cuál es el rol que tenemos las autoridades de aplicación para fiscalizar. Uno podría decir que en esta materia hay una gran división. Son las áreas del comercio exterior y las normas y regulaciones que ella tiene,
y el comercio interior, que tiene que ver con todo lo que es el tráfico mercantil y la organización de los mercados y la protección de los consumidores que actúan en esos mercados, que tienen que ver con distintos ejes temáticos, tarjetas de crédito, servicios, lo que hace a la lealtad comercial, que ya vimos, lo que es la publicidad engañosa, la identificación de las mercaderías, el control de la genuinidad de los productos. Luego tenemos la ley de metrología legal, que nos sirve para calibrar desde los surtidores y las básculas hasta las balanzas, los cinemómetros, que tantas vacunas me han pegado ahí en mi querido Entre Ríos, a veces yendo a dar clase con las multas de los radares, como se llaman a los cinemómetros. Digo, todo eso surge de la aplicación de las leyes que hacen al comercio interior. La ley 20.680 es una norma que tiene que ver con el comercio interior, pero dijimos que es el motivo en realidad de esta capacitación. Ay, me olvidé, ya que estoy también continuando la clase, quería decir que si nos sale bien esta modalidad y esta capacitación, estábamos hablando con Pablo el otro día, que tal vez si hubiera y hay posibilidad y disponibilidad, continuar esta práctica con las otras leyes que hacen al comercio interior, tarjetas de crédito, ley 24.240, decreto 247, que es lealtad comercial. Por ahí si nos enganchamos todos y esta modalidad es útil a los fines de seguir vinculados y seguir intercambiando ideas y capacitándonos, esta sería como la prueba piloto, ¿verdad? Es decir, puntear con la ley 20.680, en la cual todos estamos menos... ahí me dice Osvaldo que es verdad. Osvaldito me hizo un descargo ahí que me permitió salvarme de la multa, el doctor Romero, y me está pidiendo los honorarios, así que bueno. Cuando vaya a la provincia te voy a visitar, Osvaldo. Bueno, decía, ojalá y si podemos, la idea sería continuar también. Capacitaciones siempre es útil, por más que, de nuevo, ustedes ya sé que están más familiarizados, si se quiere, con las leyes de libertad comercial y defensa del consumidor, pero nuestro mercado es muy dinámico, muy cambiante, las normas también se van actualizando y siempre es bueno ir haciendo como capacitaciones sucesivas para mantenernos actualizados en la materia. Muy bien, hoy vamos a seguir con la segunda clase, si me permiten, a ver, vamos a ver, voy a buscar espérenme, a ver si hacemos Alt S. Voy a buscar vamos a buscar el PowerPoint. A ver. Así ya continuamos con la segunda clase. Es obviamente una continuación de la primera, pero, a ver. ¿Ahí están viendo o no? No. No. Guille, ¿vos me estás habilitando ahí para...? Sí, ya estás habilitado. A ver cómo era el Alt S, ¿era? Ajá. Exactamente. Bueno, a veces siempre puede fallar un poquito. Alt S. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Sí. Muy bien. Están viendo todos, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, continuamos con la clase número 2. Ya dijimos que hoy nos vamos a adentrar esta clase va a estar referida un poco al cómo está armada, cuál es el contenido, cuáles son las principales regulaciones, cuál es la finalidad de la ley 20.680, un poco cuál es su historia. Ahí marcó bien el director cuando hizo la introducción que dijo, vamos a hacer el curso y en la medida que continúe con la fijación de los precios máximos, tendremos la norma a disposición para aplicarla. Yo creo que en la primera clase les comenté que esta norma, si bien obviamente está totalmente vigente, tuvo en el año 2014 una reformulación integral, pero tiene, en el derecho llaman condiciones suspensivas o condiciones resolutorias, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato uno lo puede hacer
con una condición resolutoria, se llama si sucede algo, entonces tal cosa, o se extingue el contrato, etc. Acá sería la ley, rigen todos sus términos, pero está condicionada a lo que suceda con determinados hechos o conductas en el mercado que, de verificarse, se activa el conjunto de facultades y atribuciones que el legislador le dio a las autoridades de aplicación, y entonces vamos a ver todo el arsenal ahí es como que se activa nuestro trabajo, ¿verdad? El Estado puede, vamos a ver, empezar a fijar precios máximos, cupos, analizar mercados, etcétera, y a través de la autoridad de aplicación, que en la provincia de nuevo son la Dirección General como autoridad provincial y los gobiernos municipales en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, van a poder salir a hacer el tipo de lo que le encomienda en realidad la superioridad, pero que tiene que ver con, básicamente, hoy serán controles de precios máximos. Creo que les comenté la otra vez, hay una norma, la resolución número 100 del año 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que es la Autoridad Nacional de Aplicación, en la cual tiene más de 2.000 productos en un anexo donde se estipula el formato y la naturaleza del producto y el precio al cual el comercio minorista en su totalidad puede comercializar esas mercaderías. Quiere decir que mientras dure, hasta ahora se ha ido prorrogando por 30 días, vamos a ver qué pasa en este segundo semestre, pero entonces uno podría decir que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, todas las mercaderías que se identifican en el anexo de la resolución 100 pueden ser objeto de fiscalización por parte de las autoridades de aplicación de la ley 20.680, y obviamente, como cualquier otra infracción, como si salimos a hacer, no sé, salimos con la ley de lealtad a ver si los productos electrónicos tienen Made in origen, no sé, denominación de origen, hecho en Argentina. Bueno, si no lo tiene, ustedes saben que es una infracción a la ley, se puede intervenir esa mercadería, quiere decir, se la deja fajada y se la deja inmovilizada, y hasta que el empresario no normaliza su mercadería, no puede comercializar. Y aparte de eso, una vez que hizo eso, obviamente se tiene que enfrentar a la multa, que tiene un régimen, como ya lo vamos a ir viendo, tanto esta ley de abastecimiento como las otras que hacen en el comercio interior, es muy amplio, ¿no? De clausura. Generalmente se aplica sanciones de multa, pero el arsenal, el set de herramientas para sancionar realmente es muy fuerte. Así que volvemos a nuestra ley. Fíjense ahí, estructura, acá estamos viendo, la ley empieza en una fórmula un poco enrevesada, pero vamos a ver que nos define cuál es el alcance y la finalidad de la ley de abastecimiento, a quién aplica este tipo de políticas, algunas exclusiones, y vamos a ver que dentro de las exclusiones, particularmente a raíz de la pandemia, el pequeño comercio minorista que estaba excluido de la aplicación de la ley, se ha incluido y entonces puede ser objeto de visitas. Después tenemos facultades y atribuciones de las autoridades locales de aplicación para adoptar medidas de fijación de precios, cupos, comercialización en los mercados. Las conductas que acarrean las sanciones, eso vamos a ver, ese artículo es muy importante, que es el que dispara y pone en funcionamiento todo el sistema. El régimen de las sanciones de la ley, criterios para la aplicación, graduación de las sanciones, luego viene el procedimiento muy copiado de la ley 24.240, hay un régimen federal articulado para la aplicación de la ley. Vamos a ver especialmente también las cuestiones ahí de procedimiento en la provincia, porque este es un tema que luego lo vamos a ir desarrollando, y luego, bueno, las consideraciones finales, ¿no? Están la prescripción de las acciones, conducta el secreto que deben guardar los funcionarios afectados a la aplicación de la ley, etc. Es una ley un poco así construida, que va y viene, medio confusa, pero bueno, justamente la capacitación va a apuntar un poco a eso. Muy bien. Fijémonos, dijimos, delega en los municipios de la provincia, entre otras disposiciones, esto es decreto de delegación. En el municipio, decreto provincial 1786/99, dice el artículo 4º, inciso B,
Delega a los municipios de la provincia, entre otras disposiciones, el control, vigilancia y juzgamiento de las disposiciones que ella contiene, es decir, ley de abastecimiento y sus normas reglamentarias. Este es el anclaje legal. La ley, vamos a ver, que dice básicamente que a nivel nacional el Ejecutivo, el titular del PEN nacional, iba a identificar quién era la autoridad, luego a través de la ley se hizo, luego que los gobiernos provinciales son autoridades de aplicación en sus propias jurisdicciones y que pueden nominar o delegar en organismos de su dependencia las facultades y atribuciones que confiere la ley para el control, vigilancia y juzgamiento. Fíjese, esto lo hizo el Ejecutivo Provincial en Entre Ríos en el año 99. Fíjense que usa como 3 voces, ¿verdad? Control, vigilancia y juzgamiento. Esto que parecen sinónimos no lo son, porque muchas normas de delegación decían delego la vigilancia de la aplicación de la ley, por ejemplo, en un municipio. Y resulta que no le ponían la palabra juzgamiento, y entonces ahí vienen las chicanas de los empresarios o de los comerciantes, apelando, no, usted no tiene facultades, sí, para hacer, por ejemplo, relevamiento, inspección, pero no para aplicar sanciones. Vieron que somos un poco mandados a serie, en la medida en que uno deja algún flanco abierto, tanto en la estructura normativa que nos da las facultades como en la aplicación, siempre se da lugar a lo que llamamos nosotros planteos perdón, de nulidades, chicanas, etc. Durante este curso vamos a trabajar mucho en este tema ya dije, la ley por suerte nos fue allanando algunas cuestiones que nos van a facilitar el trabajo, pero debemos ser sistemáticos y prolijos. ¿Por qué? No solo porque obviamente somos funcionarios públicos y tenemos que cumplir bien nuestro trabajo, esto es cualquier cosa que hagamos, pero sino porque ya sabemos que el empresario, el proveedor que es objeto de una sanción, tiene derecho a ocurrir, se llama judicialmente, es decir, a recurrir a los tribunales en apelación para que el Poder Judicial, en definitiva, vigile o fiscalice este sumario administrativo que termina a generar una sanción, ha sido bien construido, bien trabajado, la sanción no ha sido arbitraria, ha seguido un procedimiento, se ha respetado el derecho de defensa en juicio, se ha producido en el mercado la conducta que se considera infracción y consecuentemente se ha aplicado la o las sanciones que la autoridad considere. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Lo mismo pasa en la ley de lealtad comercial o en defensa del consumidor, ¿verdad? Supongamos que nosotros vemos en una revista o no sé, en una página web en la provincia que hay una publicidad que es engañosa, podemos hacer de oficio, hacemos un print, armamos un expediente, le sacamos, podemos hacer una visita para hacer una visita para hacer un acta, o podemos sacarle directamente una imputación, se llama un auto de imputación, y ver un descargo y luego aplicar una sanción. Si el Estado en su poder de policía va verificando, fiscalizando que las distintas normas que hacen al comercio interior se cumplan. En todo lo que yo ya comenté, en los temas de si visitamos una balanza, una báscula o vamos a hacer un control de surtidores para que los litros que nos dicen que nos dan sean litros, etc. En cada situación que fiscalizamos, podemos verificar determinadas situaciones y hacer los sumarios respectivos. Los sumarios, vamos a empezar viendo algunas cosas. Hacer un sumario por presunta violación a una ley, como puede ser esta de abastecimiento, no quiere decir necesariamente que la actuación tenga que concluir en una sanción, ¿verdad? Un sumario, así como un sumario interno que se hace en una repartición, en principio es para indagar sobre los hechos materiales y discriminar responsabilidades, ¿verdad? Eso es la finalidad de un sumario. Acá se inicia, por ejemplo, una actuación, nos vamos adelantando, supongamos porque hay una denuncia, que en tal comercio, no importa, no se está cumpliendo, nos llama una señora, nos dice en el comercio tal, yo vi que digo cualquier cosa, la leche larga vida, no sé, las 3 niñas tiene que estar a 50 pesos, la están vendiendo a 56. Podemos actuar de oficio, por interés de un particular que hace una denuncia, una asociación de consumidores, lo que fuera. Nosotros no le tenemos que pedir permiso al mercado para ver, ¿cómo hacemos? No, tenemos facultades y atribuciones, ya sea para que de oficio o por denuncia de parte,
señores, o agarramos los inspectores o hacemos un requerimiento en general. Vamos a ver, se inicia una actuación que lleva el número de registro que tenga el municipio, la repartición que va a hacer, va a materializar ese sumario, y lo que se hace es salir a fiscalizar o a indagar, depende qué tipo de denuncia se haga. Supongamos que ahora nos vamos a ir focalizando siempre en los ejemplos vamos a hacer lo que es controles de precios máximos, que es en general lo que se va a hacer en los municipios. Muy bueno, la norma, ya vamos a ver que se va a usar, es una norma complementaria de la ley 2680 en ocasión de su activación, de su vigencia. La autoridad nacional dicta esta resolución estableciendo un VADEMEC, como si un listado completo de más de 2.000 mercaderías que tienen como finalidad el consumo, que tienen un precio determinado. Ustedes saben, yo la primera clase les dije que salvo algunas cuestiones como el transporte público, algunos servicios públicos tenían un precio determinado, etcétera, como el pulso telefónico o el metro cúbico de gas que uno consume domiciliariamente, el resto de los precios en general son libres. ¿Cuánto valen los tomates? ¿Cuánto valen las bananas? ¿O cuánto valen las mesas, las sillas, las camisas o las corbatas? En general se hace a oferta y demanda en el mercado. Sin embargo, en determinadas, cuando se verifican, o yo diría más, me animo a decir más, cuando hay un peligro como ahora, muy latente, que por el tipo de pandemia que sufrimos, es un hecho crítico que puede provocar desabastecimiento, puede provocar retención especulativa de mercaderías con fines de lucro indebido. Vamos a ver determinadas normas que nos dice la ley. Entonces, ahí el Estado puede empezar a decir, desde intervenir empresas y ordenar la producción industrial o comercial de los bienes hasta fijar sus precios, cupos, cantidades, limitaciones, restricciones de exportación. Es decir, una parafernalia de medidas muy, muy importante. Muy bien. Por ahora las que estamos manejando van a ser creo dos de controles de precios que tienen que ver con esta, la 100, que es general, y hay una que es de alcohol en gel y de barbijos, la 115, que seguramente también la usarán, digo porque está muy de moda esta cuestión del barbijo y el gel. Muy bien. Vamos a hacer un poco de historia. A ver, déjenme ver. Vamos a hacer un poco de historia acá. Déjenme ver que estoy abriendo un poco acá esto. Espérenme que no. ¿Me ven ahí, no? ¿Guille? Sí, te vemos. ¿Cómo? Te vemos. ¿Me están viendo bien? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, la norma nada más que tiene 46 añitos. O sea, muchos de ustedes obviamente ni existían cuando la norma, el antecedente, la norma 20.680, inclusive encuentra su anclaje en el año 74. Nos tenemos que ubicar, claro, muchos de ustedes no vivían, pero muchos habrán leído. El año 74 es un año, yo era muy chiquito, Pablo, a ver si, pero ya existía, y entonces yo lo recuerdo, ya de nuevo, como niño, pero también por lo que he leído, una situación muy conflictiva. Recordemos que en el año 74 se da lo que se dio a conocer internacionalmente como la crisis del petróleo. O sea, el petróleo se cuadruplicó de precio por una cuestión de maniobra de los países árabes. Y entonces, ustedes saben que el petróleo y los combustibles en general tienen una incidencia estricta en todo lo que es formación de precios, ¿no? Por la logística, los fletes, las materias primas, tiene una incidencia enorme en el precio de las mercaderías. Entonces, la entrada en vigencia de esta crisis disparó en muchos países y en muchos mercados situaciones conflictivas. En la Argentina, el ministro se llamó José Bergelbar, que tocó en esa época, quiso implementar un plan se llamó de inflación cero. Había una serie, de nuevo, había más de 150% anual de inflación,
anualizada, es decir, de tipo anual. Entonces se quiso, a través de una política de shock, un acuerdo de precios y salarios muy fuerte, con un congelamiento de una serie de precios, y ese fue el marco para el dictado y la implantación de la ley de abastecimiento. Piensen que en esa época no existían los celulares, ni el cable, ni la internet, parecía otro mundo, y no estoy hablando de la Edad Media. Sin embargo, hace poco más de 40 años el mundo era muy distinto que hoy. Prácticamente los supermercados no existían en estado embrionario, pero entonces se empezó a hacer como un trabajo muy artesanal, se salía a las verdulerías así a contar los kilos de papa y ver si había vendido el stock. Una cosa un poco, hoy nos parecería un poco antediluviana, pero en ese contexto de la época era lo que existía, digamos. Y aparte yo puse ahí, ustedes ven, contexto de crisis económica y política, pues, o sea, políticamente saben, también se entró en una espiral de violencia, que eso fue muy, muy también revulsivo para la economía. Así que imagínense que el contexto de la ley, de nacimiento de la ley, fue bastante complicado. Plan de Helbar, ya dije, siempre las cuestiones de fijación de los precios es una cuestión complicada en los mercados. ¿Por qué? Porque ya dijimos, hoy, imagínense hoy, ya era complicado en 1974, pero hoy mismo, hoy la diversidad, una grande superficie, una hiper, maneja más de 40.000 ítems comercializables de un solo punto de venta. Imagínense hoy ustedes fíjense lo que es una góndola de lácteos o una góndola de vinos, o sea, un nivel de discriminación, formatos, distintas calidades, cantidades y precios diferenciados en distintos formatos. Es una cosa muy, muy compleja. Y la ciencia económica nos enseña que si el mercado es competitivo, es decir, si el mercado es de competencia perfecta, en general los precios tienden a ser más bajos y los productos a cumplir mejores estándares de calidad. ¿Por qué? Porque supongamos, no sé, mercado de los artículos de limpieza. Bueno, compiten ahí dos pulpos que son tremendos, Procter & Gamble y Unilever, una holandesa, la otra norteamericana. Son grandes empresas que tienen miles de divisiones comerciales dentro de la compañía, y entonces más o menos por la línea de los detergentes, etcétera, los tipos se comen los ojos, un poco lo que podría hacer, no sé, Coca y Pepsi, ¿no? Si hay una competencia muy fuerte, en general eso tiende a mantener a raya los niveles de precios, y que el empresario esté con su ingenio productivo, siempre pensando en cómo mejorar el producto para concitar la voluntad del consumidor. Muy bien, eso después dijimos, en el mercado, esa es la teoría. En el mercado después, como el empresario quiere ganar dinero, ya lo dijimos en la primera clase, es su finalidad, digamos, yo diría última. Dijimos, obviamente, que él quiere mejorar su mercadería para tener más clientes, pero él quiere tener más clientes para tener más dinero, en definitiva. No es que le interesa la fama. Si quiere fama, va a la televisión. El empresario que vende y quiere ganar dinero. Y nosotros dijimos que en sí mismo no está mal ganar dinero, porque el comercio, la empresa, la industria necesita ingresos para sobrevivir. Es como los trabajadores. Necesitamos que nos paguen los sueldos, pues si lo tuviéramos que hacer por amor al arte gratuito, por ahí lo hacíamos, pero no lo haríamos con tanto ahínco. Muy bien, esto es lo mismo. Entonces, pero a veces como el lucro es desmedido o la codicia es desmedida, surgen lo que llamamos las distorsiones del mercado, ¿verdad? Prácticas, lo que se denomina en la jerga anticompetitivas, acuerdos colusorios. En vez de Procter & Gamble y Unilever, en vez de competir, se ponen de acuerdo. Entonces te dicen, vos vendés tal línea de detergente y yo vendo tal línea, digo cualquier cosa, de lavandina. Entonces, en vez de competir, se reparten los mercados, y en vez de que el precio quede tironeado a la baja, se da como un plusvalor del nivel, porque hay un acuerdo espurio cuyo finalidad es obtener el máximo de ganancia posible. Esto también hay que entenderlo como fisonomía de un mercado. Cuando uno dice, supongamos que yo quiero vender corbatas, me asocio con el doctor Romero, nos ponemos un comercio de corbatas. Uno dice, ¿y cuánto vale una corbata? Y no hay precio. Si yo estoy solo en un pueblo o en una ciudad y somos los únicos vendedores de corbata, y para el consumidor, para comprarse otra corbata, tiene que hacer, digo cualquier cosa, 200 kilómetros,
y seguramente vamos a poder poner el precio que querramos, porque si los habitantes de esa ciudad, yo ya encima me elegí un ejemplo que es medio anacrónico, ¿no? Pero supongamos que hoy las corbatas todavía se usan mucho. Y bueno, yo voy a poder fijar el precio que a mí se me antoje, porque no tengo competencia. Eso se llama monopolio, ¿verdad? Entonces, en cambio, si hay muchos comercios que venden corbatas, y bueno, entonces, aunque yo la quiera vender, digo cualquier cosa, en 1.000.000 de pesos, si mi vecino la vende en 500 pesos, seguramente yo no voy a vender ninguna corbata. Pongo este ejemplo para decir, uy, pero ¿y por qué? Eso te iba a comentar. ¿Cómo, perdón? Sí, pero no la suma. Que Hola. claro. No, ¿viste? A 22.500. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. No sé, escucho un ruido de fondo Sí, ahí. no, ya está muteado. Bueno, muy bien. Lo que les decía, el ejemplo de las corbatas, podemos poner cualquier ejemplo. Si el mercado es competitivo, hay muchos oferentes, el consumidor tiene un derecho a elegir. Ustedes saben, en la Constitución, artículo 42, uno de los pilares de los consumidores, uno de sus derechos fundamentales es el de la libertad de elección. Es decir, no quiero el monopolio, no quiero que me impongan la mercadería y el precio. Si el consumidor puede elegir, pensemos que nosotros tenemos el poder, los consumidores, si todos, acá no se usa tanto, pero por ejemplo en Europa, muchas veces hay un boicot. Todos los clientes, digo, de la Telefónica de España, porque la compañía hizo un aumento indiscriminado del precio, por ejemplo, no consumen, o no compran, o se dan de baja, y el poder que tenemos los consumidores en el mercado es enorme. El problema es que no estamos organizados, porque, de nuevo, la finalidad de un comerciante es tratar de ganar la mayor cantidad de plata posible. Nosotros también, como trabajadores, el ideal sería ganar el sueldo más alto que nos puedan pagar. Esto es humano y, de nuevo, no está mal. El tema es que si eso se logra con productividad, con talento, es decir, si yo me gano el dinero genuinamente, ávidamente, está todo bien. Ahora, si yo para ganar el dinero me pongo de acuerdo con mi competidor, o hago publicidad engañosa, o pongo cláusulas abusivas, o hago cualquiera de las prácticas nocivas del mercado, entonces eso se llama un desvío, una distorsión de la conducta, una anomalía que debe ser sancionada por los estados, debe ser perseguida y sancionada, porque, por ejemplo, no necesitamos ser ni abogados, yo les digo, señores, ¿qué les parece la publicidad engañosa? ¿Está bien para hacer, para ganar dinero? Le podrá servir al señor que engaña, pero todo el resto va a decir, no, ¿cómo? A nosotros nos da mucha bronca. Digo cualquier cosa, si yo voy al banco, porque el banco tal me dijo que me iba a pagar por el plazo fijo el 40%, y después me termina diciendo, no, sabe que hubo un error, en realidad es 25 la tasa, le digo, usted es un mentiroso. Porque yo vine con eso genera una expectativa, ¿verdad? Entonces, si se frustra la expectativa o se engaña, la lesión para el consumidor es gravosa. Gravosa en términos, decimos, patrimoniales, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, el Estado, a través de nuestras reparticiones, también tiene que andar fiscalizando que la publicidad no sea engañosa, obviamente. Nosotros básicamente en el comercio interior, aparte de aplicar las leyes en cuestiones puntuales, tenemos que fiscalizar que el deber de información se cumpla en el mercado, que se cumplan con las prestaciones que los empresarios se comprometen y que no haya publicidad engañosa. Eso es como un trípode muy fuerte para controlar la conducta de los comerciantes o los empresarios en un mercado. Y decía esto estamos hablando del tema del control de precios. Entonces dijimos, la ideal de máxima del empresario es ganar la mayor cantidad de plata que pueda por el producto. Y tenemos que entender también otra característica del mercado, que se conforma libremente, que por ejemplo, dos sucursales de una misma casa comercial, digamos, díganme una cadena comercial allá que haga comercio minorista. ¿Carrefour está, no? Sí, está Carrefour, Muy bien, está Walmart. muy bien, tomemos Walmart. Walmart debe tener varias sucursales, ¿verdad? Sí, acá en Paraná tiene 2, nada más, Muy y bien. después en el resto de la provincia no hay. Bueno, a ver, suponga. Hay lo que es Jumbo, bueno, hay un par de días por la provincia. Bueno, supongamos cualquiera, Walmart, Jumbo, las dos casas comerciales, es decir, los dos puntos de venta, no tienen los precios idénticos.
Eso pasa mucho en Buenos Aires, que es muy grande. Tiene muchas casas, por ejemplo, el Carrefour de la zona sur de la ciudad, vamos a decir, qué sé yo, Pompeya, tiene precios muy distintos que el Carrefour Recoleta o Belgrano, que está en la zona norte de la ciudad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es la misma casa comercial, vende los mismos precios. Claro, pero empecemos a analizar económicamente eso. Por ejemplo, el alquiler por el espacio que se paga en Soldati, que es zona sur, con Belgrano no tiene nada que ver. Los impuestos están diferenciados. A veces las alícuotas de ingresos brutos, por ejemplo, si yo me establezco en la zona sur, por una cuestión de incentivo fiscal, por ejemplo, no pago ingresos o pago la mitad de la alícuota. Es decir, cuando uno compulsa los gastos, vamos a ver que en general barrios de mayor poder adquisitivo, la leche es más cara, la verdura es más cara, los bienes son más caros. Entonces quiere decir que el empresario va modelando y va tratando de capturar el mayor precio que pueda en cada momento según su ubicación en el mercado. Esa es la premisa del empresario. Y de nuevo, no es que esté mal, porque si el señor es exitoso, y salvo que se agarre toda la plata y se la lleve afuera, seguramente con el producido reinvertirá o abrirá otro punto de venta, es decir, y dará más trabajos. Ya dijimos que si el mercado funciona correctamente, podemos encontrar un círculo virtuoso en la economía. Se paga impuestos, se ingresan capital, se contratan más trabajadores que se transforman en consumidores, y hay un círculo virtuoso, eso lo veíamos en la primera clase. Pero ¿qué pasa? En determinadas situaciones, por ejemplo, vamos a poner, y esta cobra estricta actualidad por lo que estamos viviendo, que es la pandemia del coronavirus, ya sabemos lo que es. Comercios que cierran, actividades que están prohibidas, gente que pierde su trabajo, gente que se va a cobrar el aguinaldo diferido en cuotas, es decir, o nos rebajan el sueldo, directamente la empresa que se cierra porque no puede seguir manteniendo sus costos. Entonces hay unos costos para los consumidores muy fuertes. Acá se están cayendo el pago de las expensas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, no se pagan los impuestos, es decir, hay una crisis generalizada de la cadena de pagos, decimos así, de las obligaciones, tanto de los comercios como de las personas, por unas cuestiones, uno podría decir casi de fuerza mayor, ¿verdad? Si bien hay algunos sectores, por suerte, que tienen la suerte de poder seguir funcionando y no sentir la merma, en general todo el mercado, por lo que sea, tiene... entonces, ¿qué pasa ahí? El tema de precios se transforma en una pieza fundamental, porque, por ejemplo, si los precios siguen, se especula con eso y con la necesidad de la gente, porque se tiene que quedar en la casa, entonces quiere comprar un poco más para estoquearse, entonces sea por razones de sobre demanda o por razones de retención especulativa de un bien o por determinada situación, porque por ejemplo eso, el alcohol en gel es muy solicitado, como la lavandina cuando hay cólera, y bueno, uno no puede permitir en estas situaciones de desgracia social que el empresario lucre con eso, ¿está? De nuevo, el principio general ya sabemos que es del libre precio de oferta y demanda para la mayoría de los bienes. En determinadas situaciones, como es la pandemia, por eso el Estado dicta la resolución 100. Porque dice, señores, ya sabemos que el criterio general es la libre competencia y la fijación voluntaria de los precios, es decir, si yo camino y compulso los comercios, bueno, la leche, el pan, la carne, la harina, tendrá precios distintos según la competencia, cómo me atienden, etcétera, etcétera. En momentos de crisis viene la norma, viene el control, viene la facultad del Estado de intervenir para evitar, en un contexto de crisis, que estas situaciones se agraven. Estamos viviendo en este momento, por eso la vigencia estricta de esta ley. Quiero hacer un último comentario relacionado con la fijación del precio, que es, están viendo ahí en la tercera viñeta, dice al final, problemas de los formadores de precios y los tomadores de precios. Ustedes seguramente en sus municipios, salvo que vayan a un establecimiento que es productor, que también se podría ir, pero seguramente ustedes van a ir mucho a lo que es el comercio minorista. Los mercados se dividen entre los formadores de precios, es decir, el fabricante o el productor hace un producto, digo yo, hago un mueble, bueno, yo le pongo el precio, y después está el tomador del precio, o sea, el comercio, el intermediario que me compra para revender al público consumidor, es un tomador del precio.
no es que discute con el formador, el tomador le dice, che, te bajo la leche, aumentó 2 pesos, ¿tá? Entonces el tipo es tomador, quiere decir, a él de la fábrica, de la usina láctea, le viene, digo, la leche a 50 pesos y a él le da un margen de ganancia de 5%, se lo tiene que vender a 52,50. No es un formador que puede decir, este lote lo rebajo. Entonces seguramente les va a pasar que cuando ustedes visiten el comercio y le digan, supongamos, che, esto está en infracción, esto... Y el tipo te va a decir, pero a mí ya el fabricante o el mayorista ya me lo trajo a un precio que no me deja margen de ganancia. Les va a pasar mucho porque el tomador del precio, que es el comercio chiquitito, el de proximidad, él en realidad no tiene ninguna maniobra especulativa. A él le venden, el tipo es un pase de mano, ¿verdad? Compra un producto, le carga un porcentaje y lo vende. Si le viene más barato, él lo vende más barato. Pero si le viene más caro y se le pasa del límite, lo que pasa que, aunque yo estoy explicando una razón económica, los comerciantes que están obligados a respetar los precios son todos. Son los tomadores de precios, son los formadores de precios. Entonces, toda la cadena. Los mayoristas, los minoristas. Entonces, no es como si ustedes van a hacer una inspección y el comercio te dice, che, estás fuera del precio. ¿Sabes lo que pasa? Que el IVA, que es el 21%, es muy caro. Eso se llama una restricción que está dada. Es decir, ya sé, el IVA es así y no lo podemos modificar. Ni el comerciante ni ustedes, inspectores o controladores. Pero ustedes son, vamos a ver, empezamos también a ponerle conciencia a las voces. Nosotros sabemos que somos autoridad de aplicación, ¿verdad? Quiere decir que aplicamos la norma. No sabemos si la norma está bien, si el artículo 2 es justo o injusto. El aplicador es, yo me pongo como, ¿no? Como un caballo y le pongo en las anteojeras, andá, tenés que caminar y llegar hasta allá. A mí me dan un mandato, tenés que verificar en tal comercio que tales precios, estos 10 productos, se vendan al precio máximo comprometido. Si no es así, el comercio está en infracción, le haces un sumario, le haces un acta y después le aplicamos una sanción. Entonces te va a decir todo, te va a decir, te lo juro que yo no tengo nada que ver, pero a mí ya me lo bajan con este precio. Eso uno le puede decir, señor, yo lo entiendo, pero no es algo que yo pueda resolver. Eso, los que resuelvan el sumario y el intendente, que es el que pone la multa, después considerarán un descargo lo que usted diga. Pero entre ustedes y nosotros, por una cuestión social sí, pero en la estricta lógica jurídica, no alcanza que me diga a mí, y sabe lo que pasa, que a mí el fabricante ya me lo deja caro. Yo le podría decir, entonces no lo vendas, o denuncialo, o sea, tiene que entrar en un accionar distinto el comerciante, no trasladar mecánicamente. Y a mí, como ya me lo cobran mal, yo lo cobré mal y violo la ley. No, usted está violando la ley y a usted le cayó la inspección y usted debe responder. Entonces, no, pero es culpa del formador, es culpa de todos, es del formador y del tomador. Claro, suena un poco más injusto con decimos nosotros, el picho chiquito, el comerciante chiquito, porque si yo voy a un Walmart, un Carrefour, ya casi te diría que esos tipos no son tomadores de los precios, aunque no son fabricantes, esos son formadores. Porque cuando va un fabricante de mesas a visitar a Carrefour, ¿saben lo que le dice? ¿Cuánto valen tus mesas? Y mirá, de costo y la mínima ganancia que te pongo, digo, valen 1000. No, flaco, yo te compro 200 mesas, pero te las compro a 8.50. Hacen así, o sea, los tipos tienen tal poder de mercado, tal poder para comprar, que eso se llama monopsonio de compra. Tiene un poder de compra tan enorme. En general, en un mercado, el fabricante es el que pone el precio, ¿verdad? Pero en determinadas situaciones, con determinados jugadores, como son los hipermercados, ahí directamente se transforma en formador del precio. El otro, el productor, como está medio fundido y necesita vender, y bueno, el tipo hasta le vende a pérdida con tal de colocar mercadería. Y el punto de venta después tiene más margen para decir, o vende más barato y desplaza la competencia, o vende al mismo precio del mercado, pero gana más dinero. Esta es la lógica de la oferta y la demanda. Bueno, cuando un regulador, como es ahora la Secretaría de Comercio Interior, tiene que salir a poner precio aplanado sobre 2.000 productos, pasa de todo. Ustedes van a encontrar productos cuyo costo estaba bien conformado y entonces el precio máximo no le complica al empresario. Otros que directamente los saca, vamos a empezar a ver algunos problemas de abastecimiento porque el empresario te va a decir, yo a ese precio ya no puedo reponer la mercadería, porque yo soy tomador del precio, soy un comercio.
ok, tenía que vender a tanto, bueno, hasta lo vendo al costo para estar dentro del margen. Cuando me doy vuelta y le pido a mi proveedor, reponeme la mercadería, ahora subió un 10% más. Entonces, eso es el problema que tiene la dinámica inflacionaria. Es un monstruo que te va devorando y vos cuando vas reponiendo la mercadería, y hay una cosa en economía que se llama costo de reposición. Yo supongamos que soy un empresario que vendo coches, tengo una concesionaria, tengo 4 unidades. Vendo una, supongamos que la vendo muy barata o que la vendo en un contexto de inflación alta. Yo vendí un auto, cuando lo quiero reponer, me dice ahora vale 25% más. Quiere decir que ya no me alcanza el producido de la venta del que tenía, sino que tengo que poner todo lo que vendí más un 25 más. Eso quiere decir, me estoy descapitalizando. El costo de reposición para un comercio es fundamental. Él tiene que vender a un precio tal que le permita, con la ganancia, recomprar esa mercadería para continuar vendiendo y quedarse con un mínimo margen de utilidad. Pero a veces las economías inflacionarias tienen este problema. No se respetan los márgenes de reposición de los productos, y entonces el tipo, ¿qué hace? O directamente lo deja de vender, o le dice al fabricante, no te compro más porque no puedo comercializar, porque al precio que vos me pedís me quedo en infracción a la ley, y entonces termina siendo más caro el collar que el perro. Entonces digo, la conformación de los precios en un mercado es una cosa muy compleja. De hecho, si uno va a la experiencia de la evidencia empírica, prácticamente nunca ha funcionado correctamente. Pues si no hay problema, se crea un mercado negro. Si el precio está muy disociado del costo real de producción, el tipo te va a decir, mira, a este precio no hay, pero si me pagas tanto, tenés la yerba que querés. Entonces ya empieza el mercado negro, después ahí empieza la especulación, el abastecimiento, el acaparamiento, es decir, prácticas muy complejas que son muy difíciles de controlar para el regulador y para las autoridades de aplicación. Pero de nuevo, yo no quiero tampoco focalizarme en esto, porque estamos viviendo ahora un momento muy particular. Porque fíjense que el Estado argentino, antes de la pandemia, no echó mano a la ley de abastecimiento. Ni siquiera en las épocas más críticas era, por ejemplo, la política de precios cuidados. No es una política estrictamente de precios máximos, hay un acuerdo, es voluntario, se hace un análisis de costo entre el empresario y el Estado y se acuerda que por un periodo de tiempo respetamos este margen de ganancia. Y cuando pase un trimestre nos sentamos de nuevo y renegociamos. Fíjense que el Estado, aún así, no echó mano nunca al precio máximo de la ley de abastecimiento. Lo hizo a través de vías de acuerdo porque entiende todos los problemas que yo les dije. Tanto yo lo conocí a Guillermo Moreno, se habló mucho de esta cuestión y conozco muy bien de cerca lo que es la política de los precios, y fijar los precios es una cosa muy compleja. Entonces, si es con acuerdo del sector comerciante o proveedor, siempre el rango de cumplimiento es mucho más elevado. Pero de nuevo, en este momento y en este contexto en el que van a salir ustedes, no estamos en esa situación. Porque estamos de nuevo, nos cayó lo que se llama, lo que llamaríamos en economía un cisne negro, nos vino de arriba como una ola, como un tsunami, que nos está rompiendo toda la economía, donde se alteran todas las variables generales de la economía, de los precios, del abastecimiento, de la interacción entre los mayoristas y los minoristas. Por eso hoy cobra más vigencia cómo analiza el Estado la cuestión de la regulación y los precios, y cómo podemos hacer nosotros para ayudar a que mientras dure este periodo crítico, tratar de ser lo más eficientes como funcionarios, como empleados, pero también lo menos complicado, yo diría, para el comercio. Esto también, antes de pasar a la próxima filmina, quiero decir esto. Ustedes seguramente van a salir en sus municipios a hacer recorridas de vigilancia, de fiscalización, seguramente a comercios que se conocen de toda la vida, porque pueblo chico, y entonces, José, te saludás, de repente tu cuñado trabaja en un comercio que vas a ir a visitar, o sea, esto que en la ciudad de Buenos Aires puede pasar también, pero es una ciudad tan enorme que en general no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va a generar una tensión, porque el comerciante aparte no está vendiendo nada, está nervioso, entonces tenemos que ser también muy cuidadosos con qué timing hacemos la inspección, no pelearnos. No es nuestro enemigo el comercio chico, el comercio minorista. Nosotros, de nuevo, somos funcionarios que nos
en el cumplimiento de un mandato, de una instrucción, estamos tratando de aplicar una norma que no dictamos nosotros, la dicta el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Nosotros somos meros aplicadores de la norma. Entonces decirle, señor, esto no es contra usted, todo lo que usted quiera, o si está enojado, todo lo puede poner en un descargo cuando esté presente, tiene 10 días para presentar el descargo, supongamos que le hacemos una imputación a este señor. Digo porque se nos van a poner situaciones complejas, me parece. Gente que está angustiada, es como cuando el tipo se está fundiendo, encima cae la FIP, y el tipo te dice, no, escuchame, encima que me estoy fundiendo me vienen a romper, discúlpenme la grosería, a romperme las bolas con esto. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos con este tipo de fiscalizaciones, digo, para no generarnos enemistad. Sabemos que dentro de las facultades nuestras está la de requerir el auxilio de la fuerza pública en situaciones complejas, pero la idea no es ni por nuestra seguridad, la seguridad de todos, la nuestra y la del comerciante es ante todo. Si ustedes ven que, por ejemplo, una inspección se les pone muy complicada porque el tipo se puso violento, etc., bueno, señor, dejo constancia de esto en el acto, ustedes se retiran, piden instrucciones, hay que ver si llaman a la fuerza pública, nunca hacerse el guapo, el Superman, esas cosas no sirven para nada. Sirve cumplir un cometido, hacer una diligencia que nos encomiendan, de la forma más amistosa o amigable posible. De nuevo, ya sabemos, nosotros cuando le cae un inspector a un comercio, el tipo no es la noticia más feliz para el comerciante, lamentablemente es así. Entonces tenemos que tratar de saber, para eso estamos haciendo los cursos de capacitación, muy profesionales, muy correctos. Las decisiones después las van a tomar en otro lado, las va a tomar Pablo Luciano, los intendentes, el ministro, etc. Nosotros somos en la cadena esta de autoridades de aplicación, cumplimos distintos eslabones de la cadena, habrá abogados, sumariantes, habrá dictaminadores, habrá inspectores que hacen el relevamiento, cada uno tiene que cumplir de la manera más prolija y más acabada su función, ¿verdad? Muy bien, para ir un poco más rápido, fíjense ahí yo puse fin de la historia, después vino el Rodrigazo, lamentablemente se quiso hacer en un contexto de déficit muy elevado y de impresión de dinero muy fuerte en el 74, precios estaban congelados y estos otros variables que yo dije eran libres. Se formó una tensión que fue como un resorte. Cuando vino Celestino Rodrigo, liberó eso, la inflación fue, la devaluación creo que fue 150% en un día, bueno, todo eso terminó muy mal. Esperemos entonces que ahora con todas esas historias tengamos menos problemas. Dos referencias únicamente, fíjense, casi desde el año 74 hasta la fecha, son muy pocas las oportunidades en que se echó mano a la ley de abastecimiento. Un par de antecedentes, año 1999, hay un lockout, perdónenme, acá está, fíjense, para seguir la historia, después del 74, después vino la dictadura, después no se aplicó la norma, en el año 91 se dicta un decreto de necesidad de urgencia, el 2284 se llamó de desregulación económica, muchos así se acordarán, y en el cual era un decreto enorme que ponía, piénsese que se entraba en el régimen de la convertibilidad y había que pensar en un desagio, es decir, en matar la indexación de los precios de la economía. Entonces se dispuso la suspensión, ahí lo están viendo ustedes, del ejercicio de las facultades de la ley de abastecimiento, de las que solamente se podrá utilizar o reactivar en caso de que se dictase una declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso de la Nación. No importa, lo que está más abajo eran algunas precisiones. Es decir, a partir de que se dicta la ley de convertibilidad, queda hibernado el sistema, no se aplicaba la norma, quedaban suspendidas las facultades y solo se iban a reactivar. De nuevo, nuestra norma en análisis, en estudio de hoy, ya dijimos, solo se activa en una declaración de emergencia de crisis, de desabastecimiento, etc. O sea, esto tenía bastante lógica. Me acuerdo, en el año 99, yo ya estaba en la oficina, hubo una especie de lockout de los camioneros. Era un lockout en realidad de la patronal, que produjo algún desabastecimiento, porque traían todo tipo de mercaderías. Se nos pidió inclusive una opinión, nosotros dijimos, señores, de acuerdo al decreto 2284 necesitamos una declaración de emergencia de desabastecimiento del Congreso de la Nación.
final, eso después pasó, se levantó el lockout patronal. También después se quiso aplicar otra experiencia en la crisis del campo, cuando vino, ¿se acuerdan? En el 2008, ustedes lo vivieron especialmente. Yo iba a Entre Ríos en esa época seguido, tema muy complejo, y se intentó también blandir la 2680, inclusive que estaba previsto, estaba en vigencia el decreto del 2284, finalmente tampoco se aplicó. Y bueno, finalmente hasta que llegamos al 2014, en la cual a través de la ley 26991 se hace una, acá están los antecedentes que yo dije, etcétera. Finalmente se actualiza el texto de la ley, se moderniza. En el año 2014 es como se sale del viejo régimen que había quedado medio hibernado. Hasta la fecha, la ley 26991 le da su formato actual, que es lo que vamos a ir viendo, y que van a ver que eliminó todo esto de la vigencia, sí respetó las ideas fuerza que se tuvieron en cuenta cuando se dictó la norma, se prolijó el procedimiento, se actualizó el régimen de sanciones, etcétera, etcétera. O sea, para nuestra, perdón, para nuestra finalidad, que es la de autoridades de aplicación, la verdad nos ha simplificado bastante esta reformulación integral hecha por el texto de la ley. Muy bien, vamos a ver, déjenme ver que me quiero sacar esto de acá, así los veo bien. Muy bien. Al único que estoy viendo ahora en la pantalla es el señor Chávez Mario. Me quedó ahí nomás. Muy bien. Empecemos a analizar ahora un poco el texto de la ley. La ley arranca obviamente artículo 1, de nuevo es una forma alambicada, pero básicamente dice que así, que todo lo relacionado con el comercio minorista, dice, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en un artículo que vamos a ver más adelante, el Estado podrá. Estos son facultades y atribuciones. Perdón, que me salté mal. Ahí, perdónenme. Arrancamos de nuevo. Esta es la regulación. Ahora empieza el análisis del texto de la ley. Lo que están viendo acá es cómo empieza, ¿no? En el artículo 1 dice, prevé que en caso de situaciones de contingencia, no lo dice así, pero yo lo que estoy transfiriendo ahora, consignando acá es el concepto para que se entienda claramente. La norma prevé que en determinadas situaciones de mercado, distorsivas, anómalas como las que estamos viviendo ahora, se puede aplicar a todo proceso productivo de distribución, modificación, comercialización, que tenga por objeto necesidades básicas esenciales de la población, todas las regulaciones que prevé la norma. ¿Tá? La norma dice, en caso de que existan conductas distorsivas de acaparamiento, vamos a ver que las define más adelante, la autoridad de aplicación puede, a través de distintas regulaciones, aplicar controles sobre los bienes finales, insumos directos, indirectos, materias primas. Es decir, para hablar en criollo, todo lo que sea comercio, producción, distribución, comercialización mayorista o minorista, etcétera, de todo tipo de bienes, directos o indirectos, que tengan como finalidad el consumo general de la población, puede ser objeto de la ley de abastecimiento. Así empieza definiendo su objeto la ley. Muy bien. Fíjese acá, segunda filmina de esta parte, se plantea una exclusión. El articulado de la ley dice: quedan exceptuados del régimen establecido en esta ley las empresas pequeñas y medianas. ¿Ven acá? Ley 25.300 de la definición de pymes, MIPYMES, siempre decía que no detenten posición dominante, quedaban excluidas de la ley. Esto es lo que yo les decía, porque esto se los considera que son tomadores de los precios, no formadores. Entonces, en un régimen general quedaron excluidos. Pero, fíjense, por nota, decreto 260, dice, se suspende por el plazo que dure esta emergencia el último párrafo del artículo primero, es decir, se queda suspendida esta exclusión. Quiere decir que ustedes mañana pueden hacer fiscalizaciones sobre el tema de los precios en grandes establecimientos, pequeños establecimientos, comercios así, polirrubros, cualquier tipo de comercio quedó ahora incluido, porque estos, si bien estos chiquitos estaban excluidos de la norma, mientras dure la emergencia económica y esta pandemia también, esto quedó suspendido. Muy bien.
Estamos viendo acá facultades y atribuciones de la autoridad de aplicación. Fíjese, ¿qué puede hacer? Esto es, ¿qué puede hacer la autoridad de aplicación en caso, ya vamos a ver, de que se configuren los supuestos de prácticas de desabastecimiento y acaparamiento, la autoridad de aplicación? Puede establecer, dice acá, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos de precio o mínimos. Fíjense, mínimo, esto tiene que ver con precio sostén, seguramente de los granos. Entonces, vamos a ver, si se dan unos supuestos que la ley, en vez de arrancar diciendo, a los fines de esta ley se consideran prácticas nocivas tales y tales, y artículo 2, la autoridad podrá hacer tal cosa, arranca diciendo distinto. Dice, en relación con lo que diga el artículo 4, el Estado puede, pero dijimos, vamos a las ideas. El Estado puede establecer, como hizo con la resolución 100, márgenes de utilidad, precios máximos. Puede dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y producción de bienes. ¿Tá? Por ejemplo, crear registros, hacer controles previos. Puede disponer que obligatoriamente que se continúe con la industrialización o producción de tales bienes. Cumplir cupos o cuotas mínimas que establezca la autoridad de aplicación. Puede acordar subsidios para asegurar el abastecimiento con determinados sectores de actividad. Puede, obviamente, fíjense, esto sí empieza, importante también para nosotros, tenemos facultades para requerir toda documentación relativa al giro comercial. Dice, dicha información tendrá carácter reservado, fíjense, reservado y confidencial. Quiere decir que podemos acceder nosotros a información de la empresa que es de carácter secreto o reservados, importante. Pero entonces, tenemos facultades cuando llegamos con un requerimiento para exigir todo, niveles de facturación, balances si lo hay. Podemos requerir la información que nos parezca importante para producir una inspección. Acá dice también, podemos requerir información sobre precios de venta de los bienes o servicios y también su disponibilidad. Podemos preguntar por stocks, podemos preguntar por facturación de compra o de venta. Muy bien, fíjense que es bastante amplia. Exigir la presentación, exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio. Realizar pericias técnicas. Esto es todo lo que podemos hacer nosotros. Inciso G, proceder de ser necesario al secuestro de los elementos aludidos en los incisos F y H, que eran los libros de comercio. Acuérdense, por la ley de contabilidad de la FIP, en principio los libros deben permanecer en sede de los comercios, no pueden ser retirados, pero por ejemplo, la autoridad de aplicación, cuando aplica la ley de abastecimiento, puede proceder, si fuera necesario, ¿verdad? Yo creo que ustedes no van a llegar a esto, se puede producir el secuestro de los libros, el libro mayor, el libro de contabilidad, de IVA a compra, IVA a venta, es decir, poder muy, muy importante. Esto es todo lo que puede hacer, entonces dijimos la autoridad de aplicación. Establecer precios máximos, dictar normas que rijan comercialización e intermediación, disponer la continuidad de la producción, acordar subsidios, es decir, fíjense que es un poder muy fuerte. Acá pone una excepción que no importa, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el procedimiento. Muy bien. Fíjense, sigue la ley en el artículo 3, facultades de la autoridad de aplicación para la fijación de, yo puse medidas extremas, esto es en medidas coercitivas, fíjense, dice, los gobernadores de provincia o jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrán fijar en su jurisdicción precios máximos y las pertinentes medidas complementarias mientras el Poder Ejecutivo Nacional no lo establezca. Acá, pensando en el uso federal del instrumento, dice, nosotros ahora, por ejemplo, ya sabemos que la autoridad nacional es el que dictó la norma general del precio máximo, estos 2.000 productos, a través de la resolución 100. Pero puede ser que la provincia, por determinadas situaciones y en determinados nichos de mercado, también dicte determinadas normas. Esto es simplemente para que lo sepamos. No es que esto lo va a hacer el intendente, pero nosotros vamos a salir a fiscalizar los precios con base en una norma que sea nacional o provincial, que tenga por finalidad establecer precios máximos. ¿Está? Muy bien. Fíjense, acá empieza lo interesante de la ley en el artículo 4, ¿verdad? Que es
acá sí dice régimen de conductas que acarrean sanciones. La norma en el artículo 4º de la ley dice, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley quienes, y acá es donde se activa el régimen de sanción y el régimen de regulación que estábamos comentando. Fíjense, primero, a los empresarios, ¿no? Proveedores que elevaren artificial o injustificadamente los precios, en forma que no responda a sus aumentos de costos u obtuvieran ganancias abusivas. Fíjense, en situaciones de cuando hay acaparamiento, retención, qué finito que pone acá la ley, ¿no? Porque dice, si el inspector ve que se elevó artificial o injustificadamente un precio o se obtienen ganancias abusivas, el empresario, la autoridad de aplicación puede poner sanciones. Fíjense qué raro, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1121, que dice, no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado. Fíjense que en un momento, digamos, de normalidad, nosotros, por la legislación tradicional, civil y comercial, no podríamos, como dice acá abajo, obtuvieron ganancias abusivas. La relación entre el precio y el bien no puede ser declarada abusiva. Sin embargo, esta ley se especifica para situaciones de crisis. En este contexto, o cuando hay maniobras de tipo especulativo, el Estado puede decir, acá hubo una ganancia que yo considero abusiva, lo sanciono. Muy bien, estamos analizando ahora las conductas que acarrean sanción. B, a los empresarios que reevalúen existencias, salvo que expresamente lo autorice la autoridad de aplicación. Esto podría pasar, que una empresa tiene mucho stock con precio viejo y cae el Estado y le dice, no, señor, usted tiene que vender eso al precio viejo. De hecho, fíjense que por ejemplo, en la norma de alcohol en gel y todo, la norma dice, retrotráigase el precio al precio anterior al mes de marzo, es decir, puedo ordenar remisión a precios anteriores o no permitir la revaluación de existencia. También se le aplican sanciones a los que acaparen materias primas o productos, ya es claramente lo que llamamos retención o acaparamiento, ¿no? No vendo porque estoy esperando, esto pasaba mucho en épocas de crisis también con el azúcar o la yerba, no se vendía porque había un precio máximo que no era rentable, entonces el empresario la escondía, especulando con que subiera el precio para poder liberarla. Eso que se considera una inconducta en los fines de la ley, también puede ser objeto de sanción. De nuevo, entiendo que por ahora ustedes no van a salir a hacer relevamiento de acaparamiento, retención indebida, etc. Van a salir por ahora a hacer fijación, hay una norma que fija precios máximos, van a salir a fijar eso, lo que simplifica la tarea de fiscalización o de vigilancia. También penaliza la intermediación innecesaria. Esto, fíjense, son conceptos económicamente complejos de determinar cuándo una intermediación es necesaria o innecesaria. Eso lo harán nuestros superiores a través de algunas normas, pero por ahora entiendo no existen. Los que destruyeren bienes, mercaderías, impidieren la prestación de los servicios. Eso es importante. O hacer escasear, o que tienda a hacer escasear su producción. La norma siempre está pensando en lo que es acaparamiento, desabastecimiento, etcétera, etcétera. No sé cómo estará ya en Entre Ríos. Acá, aún en este momento de crisis, se ve la góndola un poco más pelada, pero todavía no se ve un claro desabastecimiento de los productos. Esperemos que más adelante estos no se verifiquen. Muy bien. Seguimos. Los que, fíjense, negaren o restringieren injustificada la venta de un bien. Bueno, esto, che, no te lo vendo porque no tengo precio, porque está por cambiar, subió el dólar y me van a tener la nueva lista de precios. Eso también sería objeto de aplicación de sanciones. Fíjense, yo puse acá abajo símil, el artículo 7 de la Ley del Consumidor dice, la no efectivización de una oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta. Fíjense que usa más o menos la misma terminología. O sea, mientras el producto esté en el escaparate, en la tienda, en la góndola, el tipo no me puede decir, no, eso no está a la venta, estoy esperando el precio, señor. Eso se considera restricción injustificada de venta, puede traer aparejado la aplicación de sanción. Muy bien, los que desviaren el abastecimiento normal de mercadería, los que no tuvieren para su venta
o discontinuaren la producción de las mercaderías. Esto está pensado más bien para los proveedores, ¿verdad? Si va el Estado y saca una norma que dice, sí, los productores de pollo de Entre Ríos, no sé, tales empresas tienen que fabricar con este precio máximo o este cupo, no pueden discontinuar la producción. Bueno, si no lo hacen, el Estado puede ir a hacer un sumario por la ley 2680 y aplicar las sanciones del caso. Muy bien. Otra que nos va a servir a nosotros muchísimo, fíjense, esta es la marqué aparte, I y J. Los que no entregaren factura o comprobante de venta. La información o documentación previstas en el artículo 2, esa que podíamos nosotros requerir, o que ejercieren su actividad fuera de los registros y licencias permitidas. Esto es que vendan en negro. Es decir, nosotros antes, ¿qué decíamos muchas veces en una inspección? No entregó los comprobantes, bueno, a veces es una cosa que fiscaliza la FIP. No, para la ley 2680, por ejemplo, la no entrega de facturas, si nosotros lo comprobamos ya, eso solo, con independencia del precio del bien o si hay desabastecimiento, el mero hecho de trabajar en negro, no entregar los comprobantes de la venta o negar la información o la documentación que la autoridad requirió, es pasible de las sanciones de la ley. Entonces quiere decir, fíjense, dos previsiones muy útiles que sirven para sancionar con independencia de la discusión de fondo. O sea, nosotros llegamos, por ejemplo, a un comercio, ¿no? En el acta, lo que primero le hacemos es un requerimiento de información. Si el tipo se niega a eso, o ya lo enganchamos que el tipo no entrega facturas o vende en negro, ya eso solo, todavía no le fuimos a fiscalizar la góndola, a ver si el tema de los precios. Estas dos conductas, vamos a ver que ya nos permiten sancionar al comerciante. Entonces, a veces digo esto ¿por qué? Porque el fondo, es decir, el objeto de la finalidad era salir a fiscalizar los precios máximos de la mercadería. Pero aparte de eso, si adicionalmente el requerimiento de información que le hacemos o que nos deje entrar para fiscalizar es negado o el tipo vende en negro, eso solo ya es motivo de sanción como conducta y todavía no entramos a analizar el fondo de la cuestión de los precios. Digo, fíjense, para ver cómo nos facilita también al inspector o al equipo de trabajo que organiza la visita, cuáles pueden ser las conductas en infracción a la ley. Acordémonos que todo lo que nosotros podamos sancionar, previamente tiene que estar establecido en una norma, acá o en la resolución 100, para poder justamente explicarle al empresario. Un sumario, así como yo dije, no es absolutamente obligatorio que termine en una sanción, sirve para discriminar responsabilidades, pero también sirve, si uno encuentra conductas infraccionables, las describe en el acta o en el sumario, y después las sanciona. Y el acto administrativo definitivo, que es el que pone la sanción, va a ir explicando toda esta situación. Cosa que si mañana viene un juez, quiere analizar todo lo actuado, si lee desde la primera hasta la última foja, va a determinar exactamente que se cumplió con todo lo que marcaba la ley y entonces corresponde aplicar las sanciones. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se entiende todo o no? Sí, se te escucha bien, Leo. Bueno, perfecto. Si alguien ahí quiere levantar la mano o hacer alguna pregunta, Guille, no sé, yo no los veo, pero ayúdame. Bueno. Me decís y hacemos un comentario. Bueno, perfecto. Bien. Sigue la ley. Régimen sancionatorio. Ya dijimos que, de nuevo, la ley arranca diciendo ¿para qué sirve la ley de abastecimiento? ¿Qué facultades y atribuciones tiene la autoridad de aplicación? Ya dijimos, puede fijar cupos de comercialización, precios máximos, puede fijar órdenes de 90, etc., intervenir establecimientos. Vamos a ver todo eso. Muy bien. ¿Qué conductas acarrean esas directivas? Si era el que sube injustificadamente los precios, o el que no respeta los precios máximos fijados, el que revalúa existencias sin autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos al régimen de sanciones. Fíjense, esto también está actualizada por la ley. Multa de pesos, es decir, verificada en infracción, se pueden aplicar multa de pesos 500 a 10 millones. Fíjense el poder de fuego que nos da esta norma. Obviamente, siempre siguiendo los criterios generales para esta disciplina, que son, a infracciones leves, sanciones leves, y a infracciones grandes, sanciones grandes. Esto como criterio general.
Y luego, obviamente, si fiscalizo un polirrubro, no es lo mismo que fiscalizar a Carrefour o a Walmart, porque puede ser que, no sé, Almacén Don Manolo tenga 3 productos en infracción. ¿Está bien? No está bien, pero es un picho chiquito, tiene una economía de subsistencia y es un tomador de precios. Muy bien, yo graduaré, tendré en cuenta eso para poner una multa. En cambio, Walmart, Carrefour no me puede decir, no, mira, yo no sabía o yo necesito ganar más dinero porque me fundo. No, son grandes establecimientos, empresas multinacionales. De la misma conducta no se reprocha ni se sanciona de la misma manera. No tiene que ser más, esto tiene que ver lo que se llama con el market share de la empresa, es decir, la importancia de una empresa como Walmart o Carrefour es muy distinta, violando una ley, que si lo hace un polirrubro o un kiosco, ¿verdad? Muy bien. Clausura de establecimiento, fíjense, como sanción de fondos, si vamos a un establecimiento, hacemos un relevamiento de precios, el empresario no respeta los precios máximos, le hacemos una imputación, le identificamos el articulado de la norma, resolución 100, y después queda constatada en el sumario la infracción, le podemos aplicar como sanción una clausura de hasta por 90 días. Fíjense, podemos llevar a la quiebra a cualquier comercio grande o chico. Entonces, es un poder de fuego muy, muy fuerte. Inhabilitación de hasta 2 años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades, bancos públicos. Estoy pensando en la provincia, muy bien. Fíjense, sigue el régimen sancionatorio. Comiso de las mercaderías objeto de la infracción. Al hacer precios, en realidad acá no es que vamos a ver que vamos a tener ahí un pequeño problema con la mercadería perecedera, si es que echamos mano al régimen de la clausura preventiva, que todavía no vimos. Pero si yo voy, mercaderías que se encuentran en infracción, pueden ser decomisadas y vendidas por el Estado. Muy bien. Suspensión en los registros de los proveedores del Estado por hasta 5 años. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que gozara ese proveedor. O sea, fíjense todo el poder de fuego que nos da. Acá no está, por ejemplo, en este artículo, pero en el artículo 19 está la posibilidad después de la conversión de multa en clausura. Es complementaria del régimen sancionatorio. Vamos a ver que es una de las pocas leyes que lo trae. Yo puedo poner, y esto es facultativo, es decir, si la autoridad quiere, si el municipio quiere, hizo un relevamiento, encontró precios por fuera de los establecidos, lo imputó, lo probó con el acta, lo sancionó, y puede poner un artículo que diga, si hasta tal plazo no se cumple, se convierte, vamos a ver que fija un criterio, la multa directamente en clausura. Es meterle presión, imagínense, al empresario de una manera tremenda, porque lo último que va a querer el comerciante que está en infracción es que se le cierre el comercio, ¿verdad? Bueno, acá, esta norma, fíjense, todo el combo, toda la batería de sanciones es enorme, y nosotros podemos echar a mano a distintas situaciones. Muy bien, ya ahora vamos a ir viendo las cuestiones del procedimiento. Muy bien, fíjense, acá, artículo 7, ¿cuál es el criterio para aplicar? Una vez que hicimos una fiscalización, detectamos una infracción, la comprobamos, le tenemos que poner, vamos a poner así, la multa o una sanción. La ley nos da, mismo que esto, por ejemplo, la ley del consumidor prevé en el artículo 49, acá en el artículo 7 nos dice, cuando el municipio salga a calibrar la sanción, tiene que ver dimensión económica de la empresa, es lo que yo les decía, no es lo mismo Carrefour que Don Manolo. La posición en el mercado, el market share que les dije. Market share es la capacidad o poder de mercado. Supongamos, no sé, digo cualquier cosa, que entre Carrefour y Walmart acaparan el 40% de las ventas minoristas de la provincia de Entre Ríos. Eso sí quiere decir que es un market share enorme. ¿Está? Muy bien. El efecto y la importancia socioeconómica de la infracción, esto también está en la ley. No es lo mismo tener, un producto pasó en 2 pesos el precio máximo, bueno, no está bien, pero la otra vez no, lo agarramos escondiendo mercadería o haciendo acaparamiento especulativo. Según la naturaleza de la infracción, es la cantidad de la multa. Lucro generado, la conducta, su duración temporal, ¿durante cuánto tiempo violó los precios máximos? No, te juro, esto yo tenía los precios bien, me vino a hacer la lista y recién lo puse ahora y vos me caíste como para la inspección.
Entonces, no, la otra es no. Hace 2 meses que estoy vendiendo en infracción a la ley. Leo, ahí te está escribiendo Fernán por el chat. A ver. Al H, ahí se te abre el chat, ahí te van haciendo algunas preguntas. Bueno, a ver. Yo voy a tratar a ver, achicar acá, ¿no? A ver. ¿Yo estoy viendo el chat o no? Tenés que apretar Alt H. Pará. Alt H. Sí. Para que ahora no me... pará, a ver, chat. Espérate acá, ¿eh? Vamos a ver. Participants. Mute stop video, a ver, more. Está Chat. en la barra de abajo. Acá. Ahí está en el chat. Sí. A ver, Defene. Leo, ¿podrías comentar la atribución de responsabilidades por incumplir la norma cuando el aumento se genera al inicio de la cadena de comercialización? Fabricante e importador. Junto con esto, la articulación con la autoridad de aplicación cuando los sujetos estén repartidos en distintas jurisdicciones. Gracias, eso se da cuando encontramos un aumento en el punto de venta y comenzamos a escalar la cadena. Bueno, muy bien. Lo que nos dice acá el compañero Poidomani. Ya dijimos que son sujetos pasibles de sanciones todas las empresas que de manera directa intervienen en la cadena de conversión, de fabricación, importación, comercialización mayorista o minorista de las mercaderías que llegan al consumidor final. Entonces, obviamente que al incumplirse en la cadena, el fabricante, dijimos, yo diría, debe ser un poco en lo que hace, en lo atinente a la regulación de la sanción. Se debe ser más duro con el fabricante o con el importador, porque es lo que llamamos el formador del precio. Ya dijimos, nosotros dividimos nuestro mundo en formador de precio o tomador del precio. El tomador no puede hacer nada porque el tipo te dice, flaco, esta mercadería vale tanto, la llevas o la dejás. Eso le dicen al comercio chiquito. En cambio, el que tiene poder de formar el precio tiene mayor responsabilidad sobre el hecho del incumplimiento. Y luego ya vamos a ver que la lógica es que si se previno, no sé si apuntás a eso, Fene, si se previno en mercadería que estaba en infracción, pero que es de naturaleza interjurisdiccional, es decir, que es una empresa que comercia en todo el país o es mercadería en tránsito, ahí hay que acordar la secuencia del procedimiento con la autoridad nacional, porque la lógica es que los productos, así como pasa en la ley de libertad comercial, los sumarios de interjurisdiccionalidad sean continuados, aunque son prevenidos por la autoridad local, son continuados por la autoridad nacional. Ya vamos a ver ese supuesto cuando hagamos el procedimiento, cómo lo debemos articular con la autoridad nacional. Muy bien, a ver, voy leyendo, discúlpeme, yo no estaba viendo el chat, voy viendo algunas cosas. A ver, de Chávez Mario, Leonardo, pero hoy no hay justificativo para el aumento de los productos con todas las medidas del Gobierno Nacional de beneficios. Mario, bueno, está bien, es una mirada, lo que pasa que en general en la conformación de un precio no incide únicamente, por ejemplo, que te pague la mitad del salario mínimo del Estado. Yo entiendo lo que dice Mario, es cierto. Si el Estado pone créditos a tasa cero o créditos subsidiados o da algunos, o paga la mitad del salario a un trabajador o la cuarta parte, etcétera, eso tiende a mitigar la acción de la pandemia, dijimos, de comercios que están o absolutamente cerrados o que se permite su apertura, pero que trabajan al 20 o 30%. Yo para contestarte bien eso, de que no hay aumento justificativo, tendría que hacer un análisis muy exhaustivo de todos los costos y análisis de la cadena según el precio de que se trate, porque por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, hay estacionalidades, y eso lo vemos mucho en los productos frescos, en la fruta, en la verdura. De hecho, con el listado de precios máximos, y en estos 2 meses subieron una barbaridad. Hay temas de estacionalidad, no sé, vino una sequía o vino una inundación acá en Escobar y el tomate subió el 120%. Es decir, a veces hay determinados aumentos que no tienen estrictamente que ver con las condiciones generales, sino hay situaciones particulares, pero de nuevo, yo ahora cuando vaya respondiendo cada pregunta, voy a ir también siempre refiriéndonos a nuestro trabajo, ¿verdad?
Supongámonos que en un descargo, está bien, Mario dice, señores, acá no hay justificativo para que usted viole la norma de los precios por esto y por esto. Pero el empresario o el comerciante en su descargo me puede poner un montón de cosas. Me puede poner que él se está fundiendo, que no tiene dinero, que no vende nada, que le abrieron el comercio o que el Estado todavía no le pagó el auxilio económico. Señores, eso, la verdad, para nosotros puede ser que haga que graduemos que la sanción sea un poco menor, pero no es que lo exculpa. La ley tiene un supuesto que es que si el tipo me acredita que se funde con la aplicación de la norma, yo puedo suspender los efectos de la imputación y de la sanción. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿está? Muy bien, voy al revés, voy para atrás. Bueno, no sé si tenemos más chat. No, ¿no? Buen día, no, muy bien. No, hasta ahora no. Muy bien, perfecto. Cualquier cosa, decirle que si quieren hacerte alguna pregunta, que lo hagan Y a través de... si quieren ir haciendo preguntas, por favor, nos van escribiendo en el chat y las vamos, y así como hicimos con esta, las vamos respondiendo, ¿sí? Muy bien. Estamos en la última media hora. Estamos en la última media hora, vamos a ir haciendo todo esto, quédense tranquilos que cada clase después tenemos una para procedimiento. Esto simplemente estamos haciendo el análisis general de la norma. Hasta ahora ya vimos lo que puede hacer la autoridad, cuáles son las conductas que traen aparejada la regulación y qué tipo de sanciones se pueden aplicar para las inconductas que están previstas en el contexto de la ley. Muy bien, fíjense, procedimientos están en el artículo 10 y siguientes, hay que seguir un procedimiento. Este es un procedimiento pensado y está en el contexto de la ley nacional. Acá ya tenemos que empezar a aclarar para los no abogados que en general las regulaciones sustantivas, es decir, todo lo que hace la regulación de fondo, facultades de la autoridad de aplicación, régimen de sanciones, eso sale de la ley 2680 de fondo. Pero el procedimiento en las distintas jurisdicciones se podría apartar del procedimiento nacional, porque por una cuestión constitucional, las cuestiones procesales son de resorte de las provincias y estas pueden modelarlo como ellas consideren, digo, las vías recursivas, modo de instruir los sumarios, de labrar las actas, de plazos para los descargos, etcétera, etcétera, etcétera. En general, se usa el procedimiento nacional, está bien alineado y bien redactado, se hace como una adhesión general y se aplica al procedimiento nacional, pero esto lo vamos a ir teniendo en cuenta también en cada situación para cuando queremos instruir un sumario. Muy bien. Fíjense, a ver, acá nos dice Omic Diamante, considerando que, a ver, perdónenme. Así así, considerando que cada provincia tiene una realidad distinta, la fijación de precios máximos para el caso anterior sería importante tener un listado a tal efecto. Bueno, ustedes no se preocupen de nuevo, ustedes como autoridad de aplicación, su autoridad política les va a decir si salen con la resolución 100 de la autoridad nacional que aplica en todo el territorio, ustedes pueden salir, o hay una lista ad hoc especial para cada región de la provincia o especialmente para Entre Ríos. Ustedes no se preocupen, ustedes van a salir con el listado, ¿está? Eso quédense tranquilos. Si es que salen con el listado que hace la autoridad local o la nacional, eso lo determinará la jefatura, la autoridad política. Eso ustedes no se preocupen. Muy bien, volvemos un poco, procedimiento. Ya dijimos, labrado de actas, facultades y atribuciones, acreditaciones, contenido, negativas, facultades. Vamos a ver que en general el modo que está pensado esto es, se sale con una inspección, sea que se disparó por un control de oficio que dispuso el municipio o por denuncia o requerimiento puntual de alguna asociación, para que se salga a fiscalizar esto en tal comercio. Se sale con uno o dos agentes de la repartición, pueden ser agentes autorizados para ello, pueden ser en general inspectores, y lo que se hace, se trabaja con un acta que la norma, yo creo que impropiamente refiere a acta de comprobación, vamos a ver que no es así, pero así la llama la ley, en la cual todo lo que quede actuado, vamos a ver qué es lo que va a decir este labrado de acta, el acta de comprobación. Ahí vamos a ir como relatando sucintamente cómo se va haciendo la diligencia, ¿está? Y para que quede todo como un track grabado ahí, todo lo que vamos haciendo. Nos dice José Luis, ¿quién controla a los distribuidores y proveedores? Que es donde se inicia la escalada de precios realmente. Bueno, José Luis, ya algo dijimos,
Los distribuidores y los proveedores están incluidos en el target de la ley 20.680, lo va a controlar también la autoridad de aplicación. Ustedes mismos podrán salir también, si así se los indica la autoridad, a fiscalizar a los distribuidores. Acuérdense que por el precio máximo ya sale desde la cadena de origen, desde la fábrica. Ustedes pueden ir al frigorífico de Aves Soichú y salir ahí al punto de venta a fiscalizar cuánto sale el cajón de 20 kilos de pollo. Sí, lo pueden hacer si así la norma lo dice. Coincido contigo, ahí en general el formador del precio es el fabricante o el distribuidor mayorista. Recordemos que después en el mercado no es lo mismo negociando precio, por ejemplo, un distribuidor mayorista con Carrefour o con Coto o con Walmart, que con Don Manolo. Eso ya lo sabemos. Pero está claro que sí, por eso yo dije, inclusive en el tema de aplicación de multas, si yo detecto en el origen la infracción, amerita mayor poder de fuego y de sanción a ese fabricante o distribuidor que es el formador del precio y no al picho chiquito o al kiosquero, que en realidad es un mero tomador de ese precio, aunque sea exorbitante, para poder continuar. Muy bien. Después del acta, en el acta lo que vamos a hacer es el trabajo de relevamiento, de inspección. ¿Se imaginan que, no sé, salimos con la resolución 100 de precios de la Autoridad Nacional de Aplicación? No vamos a fiscalizar los 2.000 productos porque van a estar días. Vamos a elegir 5 o 10 productos, los importantes, para ver si el tipo cumple o no con la norma de precios máximos. Y lo vamos relatando. Se procede a fiscalizar el listado de 10 productos que se detallan a continuación según el anexo de la resolución 100. Digo cualquier cosa. Yerba con palo marca tal por 500 gramos, tal precio. Se observa que se vende a tal otro. Primero tenemos que hacer ese relevamiento, ya lo vamos a ir viendo en el acta. Hacemos el relevamiento y luego concluimos que si eso está en infracción, corresponde, y acá viene, acá donde dicen, fíjense, donde dice acá el tema de alcance del reproche jurídico, esta es la imputación. En la misma acta le vamos a imputar presunta infracción al anexo de la resolución 100, toda vez que, habiendo relevado la yerba mate tal, el precio estipulado era superior al permitido por la norma. Tenemos que hacer un discurso breve, contundente, que nos indique cuál es la inconducta y qué artículo o artículos de las normas viola, para que después, cuando el señor acá venga a su descargo, no tenga ningún inconveniente de explicarnos, si es que tiene algún argumento, por qué violó la norma. ¿Está? Muy bien, pero si cuando nosotros instruimos el acta, el contenido es confuso, no está preciso, o es vago, genérico, etcétera, eso nos va a hacer seguramente invalidar el trabajo hecho por los inspectores o agentes en el relevamiento, porque en el descargo, abogado Bicho nos va a decir, no, pido la nulidad de todo lo actuado porque primero no se identificó, segundo, no quedó claro cuáles eran los productos que regalan porque está mal puesto en el acta, y aparte nos va a meter en una maraña de chicana jurídica que nos va seguramente a acarrear una nulidad. Por eso tenemos que ser, de nuevo, no es que es una cosa súper compleja, tenemos que trabajar con tranquilidad, sabiendo lo que vamos a relevar, consignar eso en la primera parte del cuerpo del acta, y a continuación la imputación por la presunta infracción. No es difícil, lo vamos a ver. Bien. Eso es, yo diría, la primera parte medular del trabajo de la autoridad de aplicación del municipio. Si somos prolijos y hacemos bien un acta, 99% que ese sumario termina bien instruido en una sanción. Si somos desprolijos, omisivos o nos equivocamos, seguramente tendremos que rectificar o nos van a pedir la nulidad de todo lo actuado. Muy bien. Y luego vendrá conclusión de las actuaciones sumariales, dictado del acto administrativo definitivo, recursos, etcétera, el tema solvet repete, todo lo que vamos a ir viendo en el procedimiento. Bien. Procedimiento especial para clausura e inhabilitación por parte de la autoridad. Vamos a ver que supuestos previstos en el artículo 15 prevé supuestos especiales que se cometan según la jurisdicción. Un poco esto es lo que me decía Fene, no lo vamos a ir viendo ahora, lo vamos a ir viendo después, pero tiene un régimen especial
para este tipo de cuestiones, fíjense, acá dice, las infracciones que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaran o pudieran el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepciones de las sanciones de clausura y habilitación para ejercer el comercio, la función que serán impuestas en el ámbito, por ejemplo, de Buenos Aires, eso lo hace solamente un juez. Fíjense, importante, esto dice, si el tráfico es interjurisdiccional y usted va a poner una sanción, esto está pensado para la autoridad nacional. Por ejemplo, la multa la puede poner la autoridad, todo el régimen de sanciones que vimos lo puede poner la propia autoridad administrativa. Pero si quiere hacer clausura definitiva o inhabilitación, le tienen que pedir a un juez natural, juez de primera instancia de lo contencioso, que le aplique esa sanción. Eso, fíjense, acá busca un equilibrio de la norma. Como es muy grave la sanción de clausura, no se la deja conferida a la autoridad municipal o de la provincia. Usted puede poner multa, sí, pero si quiere clausurar, definitivamente esto es la autoridad nacional. Las actuaciones se las tengo que mandar al juez de competencia del fuero contencioso administrativo y pedirle que me aplique ese tipo de sanción. Muy bien, acá veamos definición de tráfico interjurisdiccional y los supuestos del ordenamiento local. Esto por ahora no va a aplicar para la autoridad provincial, porque tenemos que ver, en principio, esto está pensado para la autoridad federal, esto cómo lo adaptamos al procedimiento provincial. Muy bien. Y así llegamos, después termina la ley poniendo destino de las multas. Acá tienen que saber ustedes que esto va para la autoridad de aplicación. Me está entrando una... Chávez Mario nos dice, nosotros tenemos un molino muy grande, Molino San José, fabrica pastas secas, mayoritariamente. ¿Se puede ir a pedir las ventas realizadas y luego controlar los precios? Sí, por supuesto, si tenemos, de nuevo, vamos a ver todo lo que repasamos. Molino San José puede ser alcanzado por la ley 2060, sí, totalmente. Segundo, podemos controlar precios o abastecimiento desde ya. Si vamos, por ejemplo, con la ley, con la resolución nacional, o si hay alguna normativa provincial que al Molino San José le obliga en el punto de venta a la salida de fábrica a salir con determinados precios, podemos ir con los inspectores. Primero le podemos pedir registro de ventas realizadas, le podemos pedir todo, facturación, registro de libro diario, de ventas, de compras, de proveedores, todo eso que no nos puede decir a nosotros, por ejemplo, no, esto es secreto comercial o industrial de la compañía, no. Para la autoridad de aplicación, él me la tiene que dar a mí. Yo, la información que surja de allí, sí la tengo que mantener reservada o en secreto. Sí, no se lo puedo dar a la competencia. Pero a mí, sepamos, por ejemplo, esto es para cómo nos libera la autoridad de aplicación de restricciones y trabas. Yo soy la autoridad de aplicación, voy cometido a hacer una inspección para la ley 2680 con base en una norma de precio máximo. Puedo entrar al establecimiento comercial. Si no me deja, llamo al auxilio de la fuerza pública. Puedo pedirle los libros de ventas, la facturación de compras, etc. Y después puedo controlar los precios y el abastecimiento y hacerle una imputación, hacerle un acta. Podría ir a la clausura preventiva, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, fíjense qué importante que es las facultades de la norma. Sigo leyendo acá, contratado de obra que está como inspector, labra un acta, el abogado de la empresa puede decir que no es válida la misma. No, ya vamos a ver ahora las legalidades en el procedimiento. Si ustedes van a salir con un acta que en general, a veces sí, a veces no, obviamente va a salir con la firma autorizante del jefe de la repartición o directamente del intendente, con instrucciones precisas para la realización del cometido de la instrucción. Es un agente de la repartición, puede ser un inspector, que tiene seguramente un carné o una credencial habilitante. Si nosotros nos vamos a presentar, esto no es nada, acá tenemos que ser también muy transparentes. Yo no es que vengo a joderle al comercio o al molino, estoy cumpliendo un cometido, soy un funcionario, un agente de la repartición, esta es mi credencial, si usted quiere llame al municipio para verificar mi identidad, tengo este mandato, verificar que los precios establecidos en la resolución 100 sean respetados por parte del comercio. Entonces, tenemos que ir con todo el andamiaje para después nos digan, no se identificó, es mentira, no es agente, ¿está? Si uno sigue el procedimiento no puede haber nulidades respecto de eso.
Otra cosa, nosotros, que somos la autoridad de aplicación, ya dije, nosotros vamos a ser el jinete de nuestro caballo. Nosotros, si somos prolijos en la instrucción, a mí no me importa que en un descargo el señor nos diga que somos unos delincuentes y que no va a ser la denuncia penal. Si nosotros cumplimos con el cometido de la ley, todo lo demás es cháchara, ¿está? Obviamente que es como, perdóneme, cuando agarra un señor que mató a alguien en la cárcel, de voto nunca nadie dice que sí, todos son inocentes. El tipo va a decir que es mentira, que él lo vendió en infracción a la ley. Nosotros vamos a ver si nos comportamos bien y lo probamos, vamos a ganar nuestro sumario, aunque el señor apele y el señor nos diga que no tenemos facultades, que la ley es inconstitucional, que todo esto tiene que dar lugar a una nulidad. Vamos a ver cómo le vamos contestando a cada situación sumarial. Pero nosotros somos prolijos en el procedimiento, que de nuevo no es una ciencia tan compleja, vamos a ser exitosos en nuestro cometido. Vamos a empezar desde el ABC. Hasta ahora estamos viendo cómo es el alcance, cuál es la finalidad de la norma, cuál es el contenido. Fíjense, ya digo acá, termina finalmente, destino de las multas, la supletoriedad procesal, es un tema que vamos a ver especialmente en la provincia. Secreto sobre los datos de actuación, ya dijimos acá, ojo, la autoridad de aplicación va a tener acceso a información que es desde el pricing de las mercaderías que comercializa hasta sus proveedores que tiene, o facturas de compra, libros de ventas. Entonces, es una información muy sensible para la competencia o por otros agentes en el mercado. Nosotros tenemos que tener como agentes una reserva muy específica de que todas las mercaderías, toda la información que se obtiene de allí queda circunscripta a los agentes actuantes, a la autoridad de aplicación y a lo que se ventila en el sumario. También, no conozco específicamente la cuestión municipal ahí, pero en general los sumarios administrativos, las autoridades pueden determinar el secreto de instrucción, se puede determinar porque si es materia muy sensible, no creo que se dé en estas cuestiones que estamos viendo que vamos a fiscalizar nosotros, ¿verdad? Que es precios o abastecimiento, pero sepamos que sí tenemos todas las facultades y que tenemos que tener reserva de todo lo contenido allí en las actuaciones para que eso no se ventile al público general. Bueno, muy bien. Hemos cumplido nuestra segunda clase. Ya estamos algunas cosas en el chat. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o escribir el chat. Si no, damos por terminado. Estamos también en el tiempo. En general vamos a hacer 1 hora y media. Ya dije, siempre quedarán algunas preguntas. ¿Cómo estamos, Guilla, ahí, o los compañeros? Perfecto. A ver. Pablo, no sé si vos querías decir algo. Gracias, Guille. ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí, ya está mejor. ¿Escuchan? Bueno, no, gracias, Leo, muy clara tu exposición. Y bueno, seguiremos el martes a las 8:30. Ahora, digamos, con esta nueva modalidad de WhatsApp que no se nos corta, realmente fue mucho más espectacular, entretenido y mucho más dinámico. Así que bueno, ya vamos agarrándole la mano y va a quedar... Perfecto, y adicionamos lo del chat en línea, que está bueno. Digo, si es pertinente a lo que estamos tratando, lo vamos a ir respondiendo en el momento para que esa interacción de vuelta sea más dinámico. Y no, creo que vamos muy bien. Si ahora nos vamos a meter, vamos a empezar a trabajar en la clase 3 ya directamente en el campo, en lo que se llama el trabajo de campo. Cómo salimos, contenido del acta, cómo nos presentamos, cómo visitamos, etcétera. Acá el señor Chávez dice, Mario Chávez, ampliar el destino de las multas cobradas. El destino de las multas va para la repartición que instruye las actuaciones y que tiene delegadas las competencias. O sea que la lógica es que por el decreto provincial 1786/99, el producido de las multas por actuaciones por infracción a la ley 2680 hecha por los municipios quedará para el municipio. No creo que se la apropie directamente el inspector que haga el trabajo, pero sí va a ser para el intendente municipal. Pero está bueno, eso ya lo vamos a ver bien cuando veamos el procedimiento, porque eso, de nuevo, y yo esto lo digo también para terminar, creo que la finalidad de la ley no es salir a hacer caja para nuestras reparticiones. Creo que estamos pasando un momento difícil. Usted piénsese que
sea el proveedor que visitamos, sea un molino, sea un proveedor, un fabricante, o sea un retailer mayorista, un minorista, no estamos en el mejor momento comercial, digamos, para ir poniendo multas que vamos a ver que la sanción de multa es solve et repete, es decir, para que el señor la pueda discutir y apelar, si hubiera alguna arbitrariedad, primero tiene que depositar el monto a cuenta de la institución. Entonces es una sanción gravosa que debe ser puesta con buen tino y criterio profesional y que tiene como finalidad no hacer caja para nuestras oficinas, sino disuadir conductas y sancionar o castigar al mal comerciante que no cumple con la ley de manera, digamos, de magnitud, y no andar metiendo terror, porque yo sé que en muchos comercios la ley de abastecimiento y la clausura mete miedo, mete terror. Me parece que estamos viviendo un momento. Pensémoslo si uno, por ejemplo, es un comerciante, ¿no? A veces hay que buscar también la empatía. Pensemos que nosotros yo tengo con mi cuñado un comercio chiquito. Soy tomador de precios, yo no fabrico nada, lo pongo en el escaparate y me gano un 8 o un 10%. Me viene un mono a blandirme que me va a decir que por la crisis está la ley, que me van a hacer una imputación y que puedo ir preso y me van a clausurar. A mí se me caen las medias, los pantalones. La lógica tiene que ser, uno llega y puede explicar, señor, mire, usted sabe que hay un régimen de precio máximo, venimos, soy fulano de tal, me presento, vengo a fiscalizar, le cuento todo lo que voy a hacer, que la idea no es complicarle la vida, sino que verificar que se cumpla con las normas. Esto lo hacemos con cualquier otra norma que tenga que ver con una regulación del comercio interior. Entonces, me parece, es importante que el destino de la multa, ustedes verán después con los intendentes cómo se organiza. Ahí dice, ¿tenemos conflicto con nuestra administración central? Bueno, yo creo que no. Eso lo arreglará Pablo Luciano, el ministro, con los intendentes. La lógica es que cada uno que haga un sumario, cuando la dirección general lo haga como autoridad de aplicación, se quedará con el producido. Cuando lo haga el municipio, la lógica como está armada en la ley es que queda para la autoridad de aplicación que interviene en la instrucción del sumario. Así que bueno, acá dice, sería interesante tener un modelo de acta, tranquilos, sí, tenemos un modelo de acta, nos dice Carlos Breger, hice un modelo de acta hasta con un modelo de imputación y todo. Recordemos que después podemos fiscalizar distintos aspectos, pero la idea es tener un criterio unificado para cada situación, tener un modelo, y también de nuevo, yo creo que es importante que ustedes, para cada incidencia, cada contingencia dentro de la diligencia, puedan recurrir por vía telefónica o por chat al equipo de Pablo Luciano. Digo, porque la lógica es que si cada municipio un poco anárquicamente, que se fiscalice y todo, lo dirá cada intendente, pero la parte del procedimiento, la letra chica, sería bueno que todos tengamos modelo de acta homogéneo. Si nos sucede alguna contingencia, podamos acudir a un teléfono y decir, muchachos, nos está pasando esto. El tipo nos dice, está con una escopeta acá en la entrada y dice que nos va a cagar a tiro si queremos. Es decir, que tengamos ahí como una línea caliente para resolver. Yo sé que el trabajo de campo no es tan fácil, de nuevo, porque nosotros no somos predicadores de la Biblia, que no, somos inspectores que le vamos a caer con una inspección al comercio que seguramente terminará en una sanción. Entonces no nos van a esperar con los brazos abiertos y nos van a dar besos en las mejillas. A veces, por eso digo, uno tiene que ser correcto, no comprarse una animosidad, hacer las cosas diligentemente y bien para tratar de cumplir un cometido y que todos cumplamos con la ley. Acá dice también, estamos trabajando modelo de actas, perfecto, lo vamos a ir viendo, no hay un único modo de hacer un acta, yo hice un acta modelo, se puede complementar perfectamente. José Luis Fredes, sería muy provechoso aclarar que si le hacemos un acta a un distribuidor de otra ciudad que viene a vender a la nuestra, corresponde hacerlo, ya que el acto comercial se está ejerciendo en la jurisdicción. Es correcto, José Luis, toda persona que tenga tráfico comercial en el radio municipal, sea con una venta ambulante o sea un domicilio fijo, está sujeto al contralor de la autoridad de aplicación municipal. Bien aclarado. Natalia Jockey, lo ideal es dar a todos el mismo discurso y estar preparados para que nos puedan responder. Bien, Nati, sí, la idea es
En este curso vamos a ir consensuando criterios. Sí, pero de nuevo, la vida es tan dinámica y tan cambiante que siempre nos va a aparecer algo que, bueno, la idea es, el curso nos sirve para capacitarnos y hacer homogéneas nuestros modelos y nuestras conductas, y siempre cualquier contingencia, cualquier incidencia, mantenernos contactados en línea para que podamos tomar la mejor decisión. De nuevo, acá no se les pide que sean Superman, ni que un tipo salga a hacer un zafarrancho en un mercado, que se exponga a situaciones peligrosas para la salud y la seguridad de los trabajadores, de los propios comercios. Esto se trata de comercio, de cuestiones patrimoniales. De nuevo, yo sé que, porque ya me han comentado, estamos viviendo un momento complejo y algunas situaciones se ponen los comercios, se pone un poco áspero cuando cae el inspector. Bueno, vamos a tratar de que esto, minimizarlo, sepamos cómo se hace, con tranquilidad. De nuevo, la ley nos permite ir también gradualmente. Los municipios pueden salir y empezar a hacer, por ejemplo, un acta de simple constatación, o mandar así un controlador para saber cómo está el rango de cumplimiento sin todavía hacer el acta de inspección. ¿Tá? Eso se puede. O sea, el tipo ya ve que tiene el aliento en la nuca. Acá es importante que el empresario o el comerciante sepa que el Estado está presente y que le está caminando la zona. Si nadie aparece y el tipo hace lo que quiere y nadie lo sanciona, es campo orégano para el mal comerciante. Si se empieza con el aliento en la nuca, ya al comerciante no le gusta, entonces se va a ir cuidando. Y si ya vemos, pasamos 2 veces y vemos que el tipo está en Orsay, la lógica es caerle con un acta de inspección y sacudirle con una multa, que es como podemos empezar ya para meternos con clausura y todo. Me parece que va a tener que ser en un momento de escalamiento y en un momento donde verifiquemos que de forma reiterada el comerciante se caso omiso a la instrucción de la autoridad de aplicación o a lo que dicen las normas, etcétera, etcétera. Muy bien, compañeros, y si no tienen nada más, muchas gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes por estar ahí, gracias, Pablo. Veo que el director general está presente en las clases, cosa que no hacen todos los directores. Quiero felicitarte, Pablo. Y bueno, nada, vamos muy bien. Vamos a ir a la tercera clase la semana que viene. Y bueno, buen fin de semana para todos. Quedamos en contacto. Perfecto. Abrazo, queridos, para todos los entrerrianos. Un abrazo fuerte. Vayan preparando, eso sí, porque por lo menos una visita y cuando se le baste esto para comernos un dorado, nos vamos a ir para allá. Fernán Poidomani, doctor Osvaldo Romero, Guille, pónganse ahí las pilas con todo. Perfecto. Bueno, un abrazo, saludos para todos. Hasta luego.